La vida nació en el mar. Lo saben los biólogos y lo adivinaron antes muchos mitos milenarios. También mi propia vida emergió junto a las olas del Mediterráneo. A su azul se abrieron mis ojos y quizá por eso me fascinó siempre la sonrisa de las olas y la fuerza inalterable del océano. La única realidad de este mundo, más poderosa que el tiempo, incapaz de envejecerlo. El mar es inmortal. Los siglos no lo alteran ni lo desgastan. Al contrario que la tierra, cuyas más altas cimas se desmoronan, erosionadas por los ataques del viento y de las lluvias o los hielos. Toda mi infancia fue litoral. Todos mis juegos estivales se bañaron de espumas, sol y arenas. Por eso, a lo largo de mi vida me interesé por todos los mares, por sus diferentes paisajes, y escribí un libro dedicando un relato a cada uno de ellos, mostrando cómo moldean las vidas de los hombres. De mi orilla natal, en pleno Mediterráneo, me trasladaron muy niño junto a unas aguas aún más dilatadas, y así empecé a crecer donde mi mar originario se encuentra con las ondas oceánicas del Atlántico, en esa ciudad de Tánger que vemos extenderse al otro lado de su bahía. Ahora, más próximos, distinguimos desde un monte su apretado caserío, del que se elevan a lo alto campanarios cristianos y minaretes islámicos. Más cerca todavía se detallan abajo las casas y entre escasos tejados las innumerables azoteas, esas típicas terrazas del clima meridional donde el sol seca las ropas durante el día y donde por las noches, templado el ardor diurno, se respira con alivio, se reúnen tertulias, se visitan vecinos, se sueña y se ama. La villa de Tánger, tal como fue la tierra de mi infancia hace 3/4 de siglo, era una primera urbanización europea en torno a la colina y el puerto, escenarios de una larga historia, sucesivamente prehistórica, fenicia, cartaginesa, romana, bizantina, islámica, portuguesa, marroquí y finalmente, ya en mi época, ciudad con el privilegio de ser internacional bajo soberanía del sultán. En Tánger viví inconscientemente, pero de forma receptiva, esa multiplicidad de influencias. En la calle convivían 3 religiones, la cristiana, la musulmana y la judía. La urbanización europea de principios de siglo extendía sus calles e instalaba sus viviendas. Se iniciaban nuevas avenidas que por otro lado llegaban hasta la playa y se alzaban muros escondiendo los hermosos jardines de residencias lujosas, porque el ambiente cosmopolita ya había empezado a atraer nuevos pobladores. Y el centro social, rodeado de cafés siempre llenos, como la Plaza de San Marcos en Venecia, era el llamado Zoco Chico, imán de todos los encuentros
provocador de intrigas y mentidero general de la ciudad. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Siéntate. Gracias. ¿Qué tal? Bien. Bueno, sí, vamos viviendo. ¿Quieres tomar un té? Ah, sí, muchas gracias. Sí, me gusta mucho este té que hace mucho que no lo he probado. Gracias. De nada. Saja. Ajá. ¿Es la primera vez aquí? No, no es la primera vez. La primera vez fue hace más de 80 años. Me trajeron en brazos con año y medio que tenía yo y estuve hasta los 12 años. De modo que eso quiere decir que aquí conocí yo las primeras voces, los primeros afectos, los primeros colores de la luz, los primeros sabores, las primeras músicas. Es decir, aquí se constituyó el mundo de mi infancia y en él viví y en él me formé y me realicé. Esas son unas impresiones tan extraordinarias, tan vivas, que no se borran nunca. Y como no se borran nunca, puedo decir que no es que ahora, después de más de 70 años, vuelvo a Tánger. Esto no es volver. No es volver porque yo no me he ido de Tánger nunca, porque yo he estado siempre con ese mundo, llevándolo dentro de mí. Porque todo hombre lleva dentro de sí el niño que fue. Y por eso he estado siempre en Tánger, aunque al mismo tiempo estuviera en otros sitios. Lo he reconocido en el color de la hierba, en el aire este único, salino, fresco, estimulante. Lo he reconocido en cuanto me he movido por estas calles, en este mismo ambiente oriental, intemporal, y esas calles y esas gentes que circulan por ellas y que son las mías de siempre. Esta ciudad que es sencillamente el mundo de mi infancia, mi tierra la que me hizo, que es Tánger, y en la que he vivido siempre. Aquí vine de niño al colegio, en este mi primer centro de estudios. No han cambiado apenas los escenarios interiores de mi aprendizaje, ni los patios donde jugábamos niños de 3 religiones distintas, con tradiciones culturales diversas, que no nos impedían ser amigos y vivir juntos los deseos comunes de la infancia. Eso fue lo mejor de mi educación, esa convivencia sin reservas ni prejuicios. Las callejuelas de la Medina son las mismas de mi infancia. Mi tierra no ha cambiado en ellas, como no cambia el mar. La vida se concentra en los patios invisibles, protegidos tras las fachadas de pequeñas puertas y escasas ventanas. Y los niños que juegan en el callejón, los viandantes, las mujeres ocultas bajo sus mantos, aunque ahora hay más jóvenes a la europea, y los vendedores ambulantes podrían ser aquellos mismos de mi infancia. Subiendo sin cesar por esas callejas, se llega en lo más alto ante la Casba, la Alcazaba, el palacio y la fortaleza
que a veces albergó a un sultán y donde residieron los gobernadores. Por estos patios rodeados de columnas se movieron servidores y visitantes. Desde las terrazas y murallas se escudriñaban las naves cruzando el estrecho y se oteaban las costas de los infieles. En las salas contiguas cuajaban o fracasaban las intrigas y negociaciones. Un ámbito cerrado a los extranjeros que yo no visité nunca, pero cuyos ecos llenaron mi imaginación infantil de fantásticas aventuras entre moros y cristianos. En torno a la Alcazaba, sus jardines, la pasión musulmana por el agua y las fuentes. Y calles abajo, dando rodeos entre las casas por la ladera de la colina, se llegaba al puerto, de vital importancia en la historia de la ciudad. Tánger, a lo largo de los años, fue la principal entrada a Marruecos, el acceso hasta el Fez de los sultanes, utilizado por los embajadores, los negociantes o los misioneros. En mi época, era además la más abierta de las puertas, dado su carácter de ciudad internacional y puerto franco. Para un niño, el puerto era sobre todo un espectáculo, un paseo entre sorpresas, con los pescadores de caña o en pequeños botes, los remendadores de redes, los calafates de barcazas, los subastadores de pescado. A diario llegaba un vapor correo desde Algeciras o desde Gibraltar, y como los muelles entonces insuficientes no les permitían atracar, el embarque y desembarque de carga y de viajeros se hacía en barcazas remolcadas. Solo de vez en cuando hacía escala algún crucero turístico de los ahora tan frecuentes. Por eso he encontrado el puerto tan cambiado, con muelles prolongados, amplia estación marítima y un movimiento singular de ferries con su trasiego de automóviles cruzando a bordo el estrecho de Gibraltar. Y aquí mismo casi se puede transbordar al ferrocarril que llega hasta el mismísimo Fez, ahorrando el penoso viaje antiguo en carruaje o caballerías. La internacionalidad de Tánger, resultado indirecto de las rivalidades entre potencias europeas para colaborar en la modernización del imperio cherifiano, es decir, para explotarlo económicamente, originó una administración muy independiente y unas costumbres muy permisivas que, junto con la situación y el clima, atrajeron a residentes extranjeros con medios económicos adecuados y también a artistas y personalidades poco convencionales. Por supuesto, España y Francia, que se habían repartido muy desigualmente el protectorado del imperio, contaban con las colonias más numerosas. La presencia alemana, que empezó muy fuerte a principios de siglo, decayó por su derrota en la Primera Guerra Mundial, mientras que la Italia de Mussolini empezó a introducirse con fuerza. Por supuesto, los ingleses eran importantes en Tánger, como en tantos otros lugares atractivos del Mediterráneo, que ellos fueron los primeros en apreciar ya desde 1800, y luego gentes de todas partes. Yo recuerdo apellidos de rusos, austriacos, suecos, israelitas, estadounidenses, portugueses, que llamaban a casa como clientes de mi padre médico. Y son muchas las personalidades que residieron en Tánger, desde Ralph Forbes hasta Paul Bowles, Beckett y Barbara Hepton. Cuando salí de Tánger, acababan de construir este Hotel Minza,
del que salgo ahora para volver a estas calles que no he olvidado nunca y han cambiado muy poco. Mi gente de entonces no eran los extranjeros famosos en la ciudad, sino los tangerinos callejeros, Jamido el limpiabotas, el aguador negro, el vendedor de babuchas, el viejo ciego esperando muy digno la limosna de los creyentes. Me emociono al verlos revivir ahora en este mercado que sigue igual a sí mismo. Me conmueve presenciar los regateos, me creo niño de nuevo entre estas voces guturales, estos olores fuertes, estos colores. Me inunda el corazón una de mis músicas favoritas de aquel tiempo, un tango melancólico y las notas de un bandoneón. Mi infancia en Tánger fue interrumpida durante un año largo que pasé con mi abuela en el ambiente más opuesto al marroquí. De la ciudad cosmopolita y libre pasé a vivir en una aldea a la sombra de un viejo castillo y dominada por tradiciones y costumbres casi medievales. Del colegio pasé a corretear por callejas entre casas de adobe y por senderos de la vega junto al río, descubriendo el ciclo de las estaciones y las tareas siempre iguales de la vida rural. Todo lo que he escrito del campo y de sus gentes lo viví entonces y lo revalidé durante la guerra, cuando, movilizado contra mi voluntad, me encontré conviviendo con otros campesinos de pueblos semejantes al Cihuela de mi infancia, otra tierra mía. Cuando mi familia se trasladó desde Tánger hasta Aranjuez, a mí me ocurrió lo que a una plantita que es arrancada de su semillero para ser trasplantada al campo en que va a desarrollar su vida. Y me ocurrió, tuve esa suerte, en el campo más adecuado y en el momento más oportuno. ¿Qué campo era Aranjuez para vivir? Yo estaba deslumbrado, contemplaba todo lo que me rodeaba, abría los ojos y los sentidos a los árboles, a las flores, y el momento era extraordinario. Era el arranque de la primavera en todo su vigor. El momento, además, en mi propia vida era excepcional. Era el momento del despertar adolescente. Era el momento en que empezaba yo a vivir de una manera distinta. Las niñas ya no eran niñas, todavía no eran mujeres, pero ya eran muchachas. Y yo vivía deseos sin palabras, emociones encontradas, se confundían las miradas y así íbamos recorriendo la vida, iniciándola y descubriéndola, asomándome a misterios confusamente discutidos entre los amigos. Las lecturas que yo había iniciado en Tánger y en Cihuela se enriquecieron, se aumentaron. Descubrí la gran poesía, descubrí, por ejemplo, a Rilke. Y dos versos de Rilke se grabaron en mí y todavía duran hoy porque han sido la guía de mi vida. Dos versos que dicen lo siguiente, refiriéndose a las muchachas. Florecer desean ellas y florecer es mostrar la propia hermosura. Madurar queremos nosotros y eso es ser algo oscuro y esforzarse sin tregua. Esa ha sido mi vida, esforzarme sin tregua. Pero esforzarme sin tregua en el campo de la poesía y de la literatura. Porque si el hombre que soy creció primero en Tánger y en Cihuela, el escritor que soy creció en Aranjuez y Aranjuez es la tierra de ese escritor, es mi tierra.
En Aranjuez me sentía fácilmente en el siglo XVIII, paseando por las arcadas que rodean las residencias de los cortesanos acompañantes de los reyes, o también recorriendo los jardines junto al Palacio Real o en torno a la Casa del Labrador. El río Tajo, ya caudaloso, convierte en un oasis esa tierra de meseta y completa el verdor con sus sotos y arboledas. Es además un camino andante que llega a Aranjuez desde las altas sierras ibéricas en Cuenca y Guadalajara, y entonces por él aparecían flotando, cada verano, los troncos de pino de las maderadas conducidas por los gancheros. A esa aventura dediqué uno de mis libros más queridos, El río que nos lleva. Para escribir ese relato sobre la dura vida de los gancheros, dediqué mucho tiempo, hace medio siglo, a recorrer su tierra de origen, que llegué a amar y admirar entrañablemente. Es la tierra del río Tajo todavía joven, y en su cuenca se alza, con el mismo tesón y reciedumbre, el castillo de Molina de Aragón, volado por las tropas de Napoleón en su retirada durante la Guerra de la Independencia, pero del que aún siguen en pie torres y murallas, proclamando la amplitud de la fortaleza y recordando hechos históricos y pasadas glorias. A sus pies se extiende la ciudad de Molina, llena de recuerdos de su grandeza, con magníficas iglesias y conventos, casas señoriales y barrios donde aún quedan huellas de haber dado cobijo a moros y judíos en los tiempos medievales. Junto a la villa discurre el río Gallo, afluente que redobla la importancia del Tajo cuando entrega a este su caudal, según declara el refrán molinés que canta así la verdad: el Gallo da las aguas y el Tajo se lleva la fama. Y esas aguas juntas se llevaron a su vez, durante siglos, los bosques flotantes de troncos cortados en los pinares y guiados así por los gancheros hasta su destino en Aranjuez, muchas leguas más abajo. Mis andanzas, partiendo de Molina de Aragón, me revelaron un mundo de vigor y de belleza, oloroso a pinares y perfumes silvestres, susurrante con el viento entre las ramas y los arroyos escondidos. Un mundo de pueblos pequeños y recostados en altas laderas, Taravilla con su laguna, Peralejos el de las Truchas, Huerta Hernando con su convento y sus monjas, Huerta Pelayo a la otra orilla con las angosturas de su entrada, Ocentejo y su castillete, Zaorejas y sus panoramas. Casi nunca a la orilla del Tajo, por no permitirlo las estrecheces del cauce, con casas de pequeñas ventanas y gruesos muros cerrándose al frío y a la nieve. Puertas partidas para abrirse por medias hojas, iglesias de torres anidadas de cigüeñas, modestos ayuntamientos con remates de hierro para un gran reloj. A veces una larga parra corriendo por una fachada, plazoletas para encuentros y corrillos en el buen tiempo, estancos, bares y tabernas, escuelitas. Y sobre todo las gentes, graves pero acogedoras, tradicionales pero abiertas, bien asentadas en su dignidad como en un patrimonio supremo e irrenunciable. Él es muy bonito, el oficio de ganchero es muy bonito. Lo que pasa es que, claro, muy duro, noche y día en el río metido.
Ahora, llegaba la noche, pues oye, contábamos buje, que le decimos por aquí, para dormir, esa es la cama que teníamos. Gentes que todavía recuerdan haber visto a los gancheros faenando con sus ganchos, haciendo seguir los troncos al hilo de la corriente para no atascarse y no trabar el avance de unas maderadas que llegaron a conducir 1000 palos de una vez en sus mejores tiempos. Las corrientes. Cuando llegaba un remanso, pues el tronco hacía esto y ahí se quedaba. Si había mucha agua, pues no podía y tenías que tirarte a nado para, eso sí, le tocabas, como dijo el compañero, cuando te tocabas montabas en él. En la madera van cuadrillas, bastantes cuadrillas. El ganchero, qué buen ganchero. Ese va al palo por el río y él va así, bailando, por encima de él, ¿eh? Aunque vaya el palo corriendo, él va por encima. Alguno cae al agua, pero bueno. ¿Y no se ha ahogado nunca ninguno? Llegó a ahogarse uno también. Sí, también llegó a uno. Habrá ocurrido de todo, claro. El bosque flotante continuó río abajo, guiado por sus pastores. Siempre por el estrecho callejón de los riscos grises y rojizos, entre los desplomes cubiertos de sabinas y carrascas. Todo el río estaba entarimado por los largos maderos, pinos enteros descortezados. El hombre cruzaba ágilmente de una orilla a otra, apoyándose de cuando en cuando en una vara terminada en gancho. El paraje era angosto y la corriente rápida. Los troncos se encabalgaban. Un enorme árbol atravesado retenía a los demás y dejaba ante él un verdoso espacio de agua turbulenta. El hombre apoyó su gancho en un extremo del tronco, deshizo el atasco y todo el rebaño de palos siguió avanzando. Siempre en lo fragoso de la sierra, en los estrechos, en los altos, en las ruderas, siempre por un recio universo de piedra y de invierno. Se comprende que estas tierras altas de Guadalajara y Cuenca inspiren el establecimiento de un Parque Nacional del Alto Tajo para proteger sus riquezas naturales y facilitar su disfrute. Cuando yo caminaba por aquí hace medio siglo, el alejamiento de esta zona y la escasa población protegían el ambiente sin más medios. Los buitres y las águilas planeaban majestuosos sobre riscos que dominaban el río con alturas verticales de más de 100 metros. Abajo, en lo más hondo, las truchas eran visibles en las aguas transparentes junto a unos cangrejos autóctonos hoy extinguidos. De las laderas afluían torrentes vertiéndose en el río, a veces cayendo en cascada desde una media altura, otras derramándose escalonadamente hasta entregarse al Tajo. Era una soledad animada con el rumor de la corriente y el susurro del viento entre las ramas. Estamos en otra tierra que también hice mía. Es el corazón de Iberia. Es el centro del señorío de Molina. Esta tierra está alimentada con una arteria que es el río Tajo. El río Tajo nace muy cerca de aquí, en el Cerro de San Felipe, y muy cerca también nace otro río importante que es el Júcar. Pero el destino de ambos es muy diferente. El Júcar elige dirigirse hacia el Mediterráneo, mientras que el Tajo encamina sus aguas atravesando toda la península hacia el Océano Atlántico. Este río Tajo es admirable. Su tremenda persistencia, su fuerza, la tenacidad del agua ha conseguido, como se puede ver aquí, ha conseguido atravesar murallones tremendos de roca, perforar canales, abrirse cañones impresionantes y en sus profundidades seguir tenazmente continuando adelante para llegar a tierras más tranquilas. Y cuando llega al escenario cortesano de Aranjuez, entonces se convierte en espejo de los palacios barrocos, de los palacios dieciochescos, y allí adquiere otro tono. Pero yo sigo aquí contemplando la bravura del río que tenemos ante nosotros en estos cañones.
cámara, aunque disponga de la movilidad cinematográfica, no puede dar idea de la grandeza de estos paisajes. Este mundo de la serranía, cuyas alturas son dominadas por el impresionante vuelo de los buitres, está hecho de distancias, perspectivas y profundidades. Aquí en esta cima, donde una sencilla obra de mampostería ha creado lo que se llama el Mirador de Zaorejas, la visión del horizonte todo alrededor es una panorámica de cumbres y cresterías que se encadenan unas con otras, desplegando una continuada tapicería mantenida por los pinares siempre intensamente verdes. Y si desde aquí miramos ladera abajo, con una hondura escalofriante, vemos la cerrada curva en U de una cinta clara llena de centelleos luminosos. Es la corriente del río Tajo tocado por el sol. Y uno se siente aquí en la altura del mundo y a la vez cercano a esa corriente allá abajo llena de una vida oculta. Las truchas, los anfibios, alguna nutria, insectos, aves. Y el agua misma, viva también, fluyendo sin cesar, en ocasiones más tranquila si el cauce se abre un poco, otras veces corriendo impaciente, con raviones de espuma entre las piedras. El río, camino andante. La primera vez que alcancé ese lugar, cerca de lo que llaman la Escaleruela, el paraje estaba desierto. Solamente pude hablar con un pastor cuidando de unas cuantas ovejas. En cambio, quien ahora viaje a ese lugar, fácilmente encontrará compañía y muy numerosa en verano, porque el ensanchamiento del terreno llano deja un espacio arenoso a la orilla del río que ofrece el mejor sitio de todo el entorno para tomar un baño.
Pero el Alto Tajo no es solo el mirador de Zaorejas o la Junta de los Ríos en el puente de San Pedro. Todo el curso ofrece pintorescos paisajes, curvas contra las peñas, chorreras desde los riscos, despeñaderos, saltos, márgenes con sotos o con pinares. Así es la múltiple maravilla del agua, inmutable y fascinante en el mar, como dije al comenzar, pero llena de variantes y modalidades cuando serpentea por la tierra. No en balde se escribió lo de «Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar». En Aranjuez, el Tajo ya es navegable, y así lo disfrutó la corte del Real Sitio en unas magníficas falúas artísticamente decoradas, donde el genial castrato Farinelli cantó para la reina Bárbara de Braganza. Ahora nos acercamos al parterre ante el palacio y podemos admirar sus fuentes. A la entrada misma, la monumental de Hércules venciendo al gigante Anteo. Más allá, la de la diosa Juno con unos amorcillos. Después, un puente adornado de esculturas conduce al jardín del rey y aparece la fuente de Apolo bajo una cúpula de árboles. Senderos y laberintos de mis andanzas juveniles. Y en otro jardín más extenso aún, el del Príncipe, reflejándose en un pequeño estanque sobre el que nada un cisne negro, apreciamos un redondo templete griego en mármoles frente a otro que llaman el chinesco y es más bien un kiosco japonés. Surge luego la maciza fuente sostenida por Atlantes. En lo alto, Narciso, fascinado por su propia belleza, se admira reflejado en el agua. Toda una galería de olímpicos dioses para mis fantasías futuras. La tarde apenas está empezando y Ernesto propone un paseo por la zona más próxima del Jardín del Príncipe, cuya puerta del embarcadero está próxima. Pasean gozando de la suavidad del aire, el tibio sol, los olores vegetales de la primavera naciente. Pasan ante la fuente de Apolo, camino de las Islas Americanas, escenario ritual de sus juegos en la parte más oculta del jardín, más allá de los chinescos, donde la vegetación se espesa y los senderos son estrechos y tortuosos. Las islas son dos pequeñas elevaciones rodeadas por un foso, a veces inundado de agua. Una pasarela permite el acceso a la mayor, donde se alzan 3 altísimos apacanos o nogales americanos. El sol se filtra entre las hojas y proyecta sobre la tierra movedizas manchas de luz. Arriba susurra el viento. Cortantes gritos de pájaros rompen el verde silencio.
La casa del labrador, que Marta no había visitado aún, la deja sorprendida, pues, por el nombre, había imaginado un pequeño pabellón y se encuentra ante un palacete de recreo con 2 salas encuadrando un patio de acceso. Bajo el nombre Casa del Labrador aparece en pleno jardín este espléndido palacete construido para el príncipe Fernando, entonces heredero del rey Carlos IV. Una verja con bustos clásicos cierra un patio de entrada por el que se accede al vestíbulo con la escalera de pasamanos dorada a fuego. Qué museo en pequeño, con el salón de estatuas, el decorativo reloj de columna, el busto de Sócrates. Lámparas y relojes admirables por todas partes. Y un salón de baile tapizado con sedas bordadas a mano. Una enorme caja de música y una gran mesa de malaquita de los Urales, regalo del zar de Rusia. Y luego un pequeño salón todo claveteado en sus paredes por piezas de oro y platino, para compensar quizás el hecho de que el simulado trono a la vista servía para evacuar materiales necesidades. Y al final, en la escalera que da a la salida de servicio, un detalle bien simpático. El peluquero del rey y la peinadora de la reina, retratados en el muro, pintados al fresco por Zacarías Velázquez. Aquí, en Aranjuez, en este centro de las Españas, es donde por primera vez me sentí escritor. Esta es mi tierra como escritor. Al principio, naturalmente, yo no me daba cuenta. Tenía 13 años y lo único que hacía era vivir lo más intensamente posible este paraíso terrenal que se me ofrecía. Todo el misterio, toda la fuerza, toda la intensidad que tiene esta encrucijada de historia y de paisaje se fue apoderando de mí, fue penetrando en mí, fue haciéndome suyo. Y con el tiempo, mientras hacía otros trabajos, pensaba que escribiría una novela de Aranjuez. Lo intenté ya en los años 50. Me basaba sobre todo en las historias de la gente, en relaciones populares, pero no me satisfacía, no era suficiente. Lo abandoné y me dediqué a otras historias. Tuvieron que pasar 40 años, tener yo mucha más vida a mis espaldas, encontrarme más maduro y volví entonces a empezar otra vez. Y fue cuando inserté el siglo XVIII, todo lo que representa en esta villa, con su peso histórico, cuando reuní todo lo necesario, porque Aranjuez no se entiende sin el siglo XVIII. Así escribí la novela Real Sitio, que si no es todo lo que se merece esta villa, al menos es el tributo que yo he podido hacer con mis propios medios para cantar la grandeza de Aranjuez.
Estas escaleras me llevan precisamente al escenario principal de mi novela de Aranjuez, tanto a las intrigas y aventuras de mis personajes en la corte del rey Carlos IV, como a las peripecias de otros personajes distintos que aquí imaginé viviendo hace solo 70 años, durante el reinado de Alfonso XIII. En ambos casos presento no solo estos salones, con sus tronos y sus clavicordios, sus muebles suntuosos y sus damascos y terciopelos, sino también los pasillos y covachuelas del servicio, nunca enseñados a los turistas, pero indispensables para la vida. Porque eso es Aranjuez, cortesanos y pueblo conviviendo en el tiempo. La corte y la villa, solo así puede comprenderse y gozarse este oasis central de mi tierra. Lamiendo los muros del palacio, puliendo las piedras con sus caricias innumerables, el río Tajo continúa tierras de Toledo adelante para cruzar Portugal y entregarse en el Atlántico, cuyas hondas y blancas espumas son las mismas hoy que al principio de mi vida, las que rompían en las playas de Tánger. Cierra el mar así la redondez de mi tierra, como decían los antiguos griegos, del río Océano rodeando el mundo. Y yo siento que está acabando también mi mundo, como el río acaba el suyo, mientras el mar, inmortal, nos recibe a todos.